útero propiamente tal, y ya la próxima clase, la patología de los ovarios y la trompa. Em, Eso es para recordar el esquema más o menos de lo que nos convoca hoy día: el cuello uterino, el istmo, el cuerpo, las trompas, un esquema de lo que es la cavidad endometrial y el canal endocervical, y cómo varía con el tamaño y con la edad. Importante en el cuello uterino es recordar que nuestra zona de estudio y donde se producen la gran mayoría de las lesiones neoplásicas y preneoplásicas es la mucosa de la unión escamocolumnar, que es donde se produce esta metaplasia escamosa, porque este epitelio con la acción hormonal, este epitelio de tipo glandular, desciende hacia la vagina, y para una medida de protección se va formando este reemplazo por la mucosa escamosa. Y como en los otros órganos donde hay este cambio de epitelio, esta transformación del epitelio, se asocia a la presencia de alteraciones neoplásicas o preneoplásicas. El cuello va a tener lesiones de tipo pseudotumorales, de patología infecciosa o inflamatoria, y tumorales propiamente tales, como lesiones preinvasivas y lesiones invasoras. Eso es para ver lo de los quistes de Nabot, que son estas lesiones quísticas. Se obstruye una glándula, la salida de un conducto, se dilatan y se forman estos quistes de Nabot, que a veces desde el punto de vista clínico pueden hacer confundir con lesiones tumorales. Otra de las lesiones son los pólipos endocervicales, eh, que tienen esta arquitectura polipoidea, aquí bien como una coliflor, pero que desde el punto de vista de la colposcopía al ginecólogo no le revierten mayores sospechas de malignidad, pero en general casi todos estos pólipos se extraen para enviar los estudios y poder certificar que no tengan ninguna alteración invasora o preinvasora. Desde el punto de vista de la histología, es un eje conectivo con glándulas aquí dilatadas endocervicales, con eh, revestimiento de epitelio escamoso. La patología inflamatoria está dada por las bacterias, virus y algunos hongos que están descritos ahí, que son los más frecuentes y que los podemos encontrar también en los estudios citológicos, como veremos más adelante. Aquí tenemos un cuello uterino. Esta es la zona del orificio exocervical. Aquí es el ectrópion, esto es mucosa endocervical que se está asomando por la vagina. Y todo este epitelio blanquecino es la zona de transformación, que esto de acá. ¿Ven? La unión del el epitelio glandular endocervical y el epitelio escamoso maduro. Y es aquí donde se van a producir las alteraciones, y eso es lo que estudia el examen de Papa Nicolau, que es nuestro examen de tamizaje por ahora, al que se sumó también la detección del virus papiloma humano en los últimos años, para estadificar el riesgo que tienen las mujeres de tener lesiones primero preinvasoras y después ya lesiones invasoras. Que también otras fotografías que muestran la unión escamocolumnar con cambios aquí inflamatorios importantes, una cervicitis, y que en la citología del Papa Nicolau podemos ver algunos de estos elementos inflamatorios. Por ejemplo, el virus herpes con estos núcleos amoldaditos, que están ópticamente como vacíos, en brillo esmerilado. Esta es una célula típica de infección por virus herpes. Aquí tenemos en el fondo el Papa Nicolau con las células escamosas maduras y estas hifas aceptadas que corresponden a cándida. Aquí tenemos una tricomona, que es esto que está aquí señalando, que tiene aquí este núcleo, y aquí está el citoplasma. Esto de aquí es un actinomyces.
Bueno, en toda la etiología del cáncer cervicuterino, el sello y el mayor y el causante es el virus papiloma humano. Eh, y estos se dividen en de bajo y alto riesgo, que son los que tenemos descritos más adelante todavía, ¿no? Pero en el fondo esto era para mostrar lo que estudia el examen, la citología del Papa Nicolau, que uno va a ver en estos extendidos células basales, intermedias y superficiales. Ahí eso era el esquema y aquí tenemos las células superficiales, intermedias, basales y endocervicales. Claro, y los factores de riesgo, como decíamos, o sea, claramente el marcador más importante es la infección por virus papiloma humano. Entonces, esto es una estrategia del Ministerio de Salud de país, es bajar la mortalidad por el cáncer cervicuterino y la infección por el virus papiloma humano, y por lo tanto que en el país en algún momento fue importante hacer la detección de lesiones preinvasoras, y el Papa Nicolau fue una gran herramienta. Ahora en los últimos años se ha sumado la detección de de la tipificación del virus papiloma humano, saber si las pacientes tienen o no virus papiloma humano y si este es de bajo o alto riesgo. Y otra estrategia es la inmunización para el virus papiloma humano, que ya empezó en el país, lleva varios años y empieza en etapa escolar. Se vacuna a las niñas y niños desde los 9 años. Creo que son 2 dosis por el momento. Todavía no hay resultado porque este es un plan que llevará unos 10 años, y eh, digamos en el fondo es una noticia en desarrollo. Todavía nosotros estamos viendo lesiones invasoras y perinvasoras con alta prevalencia, pero esperamos que esto tenga el impacto en las futuras generaciones. Bueno, ahí están señalados los virus que son de bajo y de alto riesgo. Esto es la prevalencia del virus papiloma humano de acuerdo a la edad. En general, después de que se inicia la vida sexual, hay un pic de virus papiloma humano de infección y después ya empieza a decaer hasta la posmenopausia. Aquí están esto, pero esto lo pueden ir revisando después en la clase. Como les decía, aquí están las estrategias que se ha implementado, la prevención primaria, eh, y qué es lo que se está trabajando, la vacuna del virus papiloma humano, la prevención secundaria con el diagnóstico precoz y el tratamiento, y aquí tenemos todas las estrategias de tamizaje, la tipificación para virus papiloma humano y la toma del PAP, y la prevención ya terciaria, que es de tratamiento. Al igual que para tiroides, como lo vimos, para la citología ginecológica existe la terminología de Bethesda, que es la que se ha adoptado para informar los Papas Nicolau y que es la que se utiliza en todo el sistema público y privado. Esta tiene varias categorías, al igual que la que reconocimos en la citología del tiroides. Entonces tenemos la categoría de negativo para lesión intraepitelial o malignidad, pero que está, a veces se pueden haber otros hallazgos como es infección, como son hallazgos reactivos, como es atrofia que se puede ir agregando. Después, cuando hay células escamosas atípicas, y después ya el reporte de las lesiones intraepiteliales propiamente tales, la lesión de bajo grado, lesión de alto grado y el carcinoma escamoso. La lesión intraepitelial escamosa de bajo grado es la NIE1, que se llama, y que corresponde a la displasia del estrato basal del epitelio escamoso.
La de los 2 tercios corresponde a un NIE 2 y cuando compromete todo el espesor a NIE 3 o carcinoma in situ. Como les decía en la clase, es muy difícil hacer la distinción entre el carcinoma in situ y el NIE 3. A veces una célula hace la diferencia, pero para efectos de tratamiento y de manejo de estas pacientes es el mismo. Y la división del punto de vista morfológico es hasta un poco académico, básicamente. Entonces aquí tenemos las células, que es la célula representante de la infección por el virus papiloma humano, los coilocitos, ahí están. Que es esta célula que generalmente pueden ser binucleadas o con un solo núcleo, con un núcleo aumentado de tamaño, hipercromático, que tiene este halo perinuclear, es un coilocito. Y aquí está la infección por el virus. Perdón, aquí volvemos esta es la histología de un IE1, donde la displasia es del estrato basal del epitelio escamoso. Aquí tenemos el NIE 2, donde son los 2 tercios, y el NIE 3, que a veces puede tener estas cintas de células más conservadas, pero el NIE 3 y carcinoma in situ, desde el punto de vista morfológico, muy difícil de diferenciar, así es que lo consideramos como igual. Aquí hay esta displasia que afecta todo el espesor del epitelio escamoso, hay falta de maduración y está comprometiendo las glándulas. Lo mismo, esto es un carcinoma in situ, pero aquí es difícil decir si ahí hay una célula normal para decir entre NIE1 y carcinoma in situ. Pasando a las lesiones ya más invasoras, eh, tenemos el carcinoma escamoso propiamente tal, que es la histología más frecuente, los adenocarcinomas y otros tumores epiteliales que son menos infrecuentes en esta ubicación. Ahí vemos que casi el 70% de las neoplasias invasoras del cuello uterino son escamosas. Y este cáncer escamoso es muy similar al resto de la economía. Son estas células que están infiltrando el estroma, traspasan la membrana basal, células muy atípicas, hay perlas córneas, hay para identificar el cuello normal, el cuello con este tumor. Ujú. Ahí, el adenocarcinoma es la otra histología que le sigue en frecuencia. Aquí vemos que hay un corte de cuello uterino que tiene aquí esta infiltración por esta neoplasia, que es como endofítica y exofítica, crece hacia adentro y hacia afuera y muestra estos túbulos y papilas con las células atípicas. Los factores pronósticos, el tamaño tumoral, la etapificación clínico-patológica, el tipo histológico, eh, van a jugar un rol importante, la profundidad de invasión, la metástasis de los linfonodos y la metástasis a distancia, y como en todos los tumores de la economía, el estadio del TNM, ¿cierto? Que nos va a dar todos esos parámetros. En cuanto a eso del cuerpo, en cuanto a la patología del cuello, en cuanto a la patología de cuerpo, esto es para recordar que el útero tiene, el cuerpo uterino tiene su miometrio y una capa más interna que es glandular, que es el endometrio, que esto es claramente crece y se modifica de acuerdo a la acción hormonal y a todo el ciclo hormonal y el juego entre los estrógenos y la progesterona. em, y a la patología ya que empieza a ser de tipo proliferativa, tenemos la hiperplasia endometrial, que esta se divide en simple y compleja, y esta puede ser con o sin atipias. Y generalmente las pacientes son asintomáticas o pueden tener un sangrado moderado a severo. eh,
la hiperplasia que es atípica y compleja se asocia a carcinoma, una lesión eh, preneoplásica. Y también está asociado a alteraciones hormonales, a estimulación estrogénica. Otra de las patologías que vemos con frecuencia es la patología endometrial. Dentro de la patología endometrial son los pólipos endometriales, que es una proliferación dentro de la cavidad uterina que tiene estromas y glándulas de tamaño variable. Ahí podemos ver una fotografía de eso. Aquí una macroscopía donde tenemos la cavidad uterina con esta lesión polipoide. Dentro de este espectro llegamos al carcinoma endometrial, que hay de dos tipos, uno asociado al aumento del estrógeno, y por lo tanto van a ser pacientes que tengan cuadros de hiperplasia endometrial, y otro perfil que son las pacientes ya postmenopáusicas, que no se asocian a factores de estímulo estrogénico, y estos van a tener otra histología menos favorable. Los hallazgos macroscópicos es un útero que está aumentado de tamaño, que tiene un tumor dentro de la cavidad y va a tener distintos grados de invasión dentro del miometrio dependiendo de su agresividad. El tipo histológico, el más frecuente es el endometrioide, que básicamente son glándulas que infiltran en el miometrio. Desde el punto de vista histológico, nosotros lo clasificamos de acuerdo a la cantidad y diferenciación de glándulas que tengan, cuántas áreas más sólidas, más tubulares, lo que predomina. Entonces tenemos desde un bien diferenciado a un mal diferenciado. El otro tipo especial y que son de pacientes que no están asociados a estímulos estrogénicos, de pacientes mayores, el carcinoma seroso papilar y el carcinoma de células claras, que son agresivos y no se asocian a estímulo estrogénico, como lo dije. Los factores pronósticos, al igual que en otros tumores, van a estar dados por la, eh, el estadio TNM que tenga el tumor al momento del diagnóstico, el compromiso de estructuras vecinas, la presencia de linfonodo, metástasis a distancia. En cuanto a la patología miometrial, son las que ahí aparecen mencionadas. La más frecuente es el leiomioma, el tumor uterino de mucha mayor frecuencia. Aquí vamos a ver esta macroscopía. Es un útero que está aumentado de tamaño, que tiene estos nódulos blanquecinos, arremolinados, con una cavidad uterina ahí, podemos ver, y aquí el cuello. Y tienen este patrón no infiltrativo, sino que más bien compresivo. Si uno los pudiera como enuclear, salen fácilmente, no, no se adhieren firmemente al músculo. Y desde el punto de vista histológico, son células fusadas, sin atipias, sin mitosis, sin necrosis, con núcleos uniformes. Este es entonces el tumor más frecuente dentro de la patología del miometrio. Recordar que no tiene mitosis, no tiene atipias y no tiene eh, necrosis, y los núcleos son uniformes. La contraparte es la transformación maligna de esta, que es el leiomiosarcoma. Es menos frecuente, de mujeres mayores, perimenopáusicas o postmenopáusicas. Generalmente son únicos, y si son varios nódulos, generalmente es el mioma más grande. Al contrario del leiomioma, este es un tumor que es necrótico, que tiene bordes infiltrativos, y que desde el punto de vista de la histología hay necrosis, mira esta mitosis atípica, y hay atipia citológica. Otra patología frecuente por la que consultan y por la que se envían los estudios a patología es la adenomiosis, que es la presencia de glándulas endometriales
y estroma en el espesor del miometrio, pero que son absolutamente benignas. Entonces tenemos un útero que está más o menos aumentado de tamaño, que tiene como este aspecto intravehicular, con un punteado hemorrágico, y en la histología vemos que entre los fascículos musculares hay estromas y glándulas de tipo endometrial. Ahí sí. Ese es un pequeño repaso de lo que fue la clase de útero. Si les queda alguna duda, alguna pregunta de lo que revisaron, por favor, coméntenmela para que lo revisemos ahora. ¿No? ¿Quedó todo claro? Por mi parte, todo bien, profe. Ya, muy bien. El resto me imagino que también. Ya, entonces vamos a dejar de compartir esta y les voy a pasar y vamos a desarrollar los casos clínicos. Por lo tanto, vamos a ir a hacer la sala. Son 7 casos clínicos. A ver. mm, Ya, sí, son 7. Entonces, vamos a hacer 7 grupos. Ya. Una esterectomía total, anexectomía bilateral y omentectomía parcial. A la macroscopía lo que podemos identificar es que esta es una masa irregular con bordes mal definidos y de carácter infiltrativo. Em, Hacia la parte inferior se observa como una forma granulomatosa de color blanquecina y ¿A hacia dónde superior, inferior? como en la parte central de la masa, ¿Ya? se ven como dos formas esféricas, granulomatosas. Ya. Y hacia superior no sabía si esto eran quistes, lo que tiene como color negro. ¿Como un hoyo ahí? ¿Dónde? Claro, ¿Alguien que lo señale, porfa? Ya. Claro, este es el corte del útero, esto ya está fijado en formalina, eso está seccionado en la mitad. Hacia donde estaba señalando, ese es el tumor, ¿cierto? Con bordes como definidos, en partes mal definidos, que va infiltrando y con áreas de necrosis y hemorragia, lo más oscuro, yo pensaba que eso era a lo mejor la formalina, por eso no lo describí. sí, con áreas más oscuras. Y ahí se ve la cavidad uterina, por favor, muéstrala, lo que está como un hoyo hacia el otro lado, hacia el otro, Hacia el eso de superior. ahí, eso y eso es el endometrio y la cavidad uterina. Eso de ahí es la Ya, cavidad uterina, por lo tanto, todo eso de ahí es pared miometrial, miometrio. Ya, ya, esa era mi duda. ya. Bueno, en este corte histológico se observan las células fusiformes en el lado izquierdo y al ladito se observan células muy atípicas. Sí. Claro, y después acá se destacan los focos hemorrágicos y con necrosis asociada. Muestren la necrosis, por favor. Lo que es viable y lo que es necrosis. ¿Qué es eso? Esa es la parte de la hemorragia, como lo rojito. ¿Ya? ¿Dónde está la necrosis?
Son las partes como rosadito clarito. Sí, lo rosado, que es como un fantasma de lo Sí. azul. Eso es una necrosis. Muy bien. Continúe. Ya. En la microscopía, en esta imagen podemos ver alta tibia celular, podemos ver la presencia de muchas células, estamos ante el caso de una hipercelularidad, alto pleomorfismo, pleomorfismo e hipercromatismo nuclear y se pueden presenciar algunas mitosis. ¿Puede mostrar alguna? Sí, me parece que es una Eso, mitosis eso, profunda. muy bien. La mitosis atípica. Pero hay muchas mitosis. Sí, ya, muy bien. Bueno, en esta imagen principalmente observamos las mitosis y plasmodismo celular, nuclear y nucleolos muy prominentes. Aquí están destacados. Las que están destacadas son, las que tienen el circulito son Las mitosis, mitosis, ¿cierto? claro. Ya. Bien, en esta imagen se observa una célula de gran tamaño y no comparte las características con las que están a su alrededor, entonces ahí podemos confirmar el pleomorfismo celular. Ujú. Se evidencian algunas células con formas fusadas que tienen hipercromatismo y algunos núcleos prominentes. Ya, muy bien. Entonces, a partir de la descripción histológica y macroscópica, podemos guiarnos con el diagnóstico de un leiomiosarcoma y los criterios diagnósticos de la patología son los que ya dijimos, diferenciándola de un leiomioma, la cual no tendría algunas características malignidad, son más ordenadas. En este caso, la macroscopía era la lesión de borde irregular infiltrativo y en la microscopía teníamos hipercromatismo, mitosis, atipia, necrosis, hemorragias, núcleos prominentes, etc. Muy bien. Entonces estamos todos de acuerdo que es un leiomiosarcoma y tiene todas las características, ¿cierto? Primero esa imagen macroscópica que es de un tumor muy infiltrativo con la necrosis y los criterios histológicos de eh, necrosis, mitosis y atipia celular. Muy bien, excelente trabajo y trabajaron todos. Ya chicos, el otro grupo. Ya, bueno, en el caso 2 es una paciente de 34 años que es derivada de patología cervical por dos citologías atípicas. Se tomó la biopsia y la muestra y a nivel microscópico se puede evidenciar múltiples capas celulares, en las cuales hay presencia de alguna mitosis en estrato alto, desórdenes en la maduración en todo el espesor del epitelio, con escasas células normales hacia la superficie, donde no hay traspaso de la membrana basal. También hay una pérdida de la polaridad celular, hay núcleos hipercromáticos y grandes. Bien, las preguntas son: ¿cuál sería el diagnóstico? Sería un carcinoma escamoso in situ, NIE3, lo que refiere a un alto grado. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta condición? Bueno, existen múltiples factores de riesgo, dentro de ellos están las múltiples parejas sexuales, el inicio sexual precoz, la alta paridad, la infección persistente por el virus papiloma humano de alto riesgo, algunos subtipos de HLA, el tabaco, la inmunosupresión y antecedentes familiares. Muy bien, entonces ese es un NIE3, carcinoma in situ, como muy bien desarrollaron sus compañeros. ¿Dónde está la membrana basal ahí? El que tenga el puntero que me lo señale. Eso, muy bien. Entonces eso se conserva esa línea, no hay traspaso de la membrana basal. Es una lesión que queda solo limitada al epitelio. Ya, Profe, las... ¿Sí? digo, consulta, ¿bajo la membrana basal estaría el estroma? Claro, eso que está ahí es Ah, el ya. estroma. Sí, Sí. ya, entonces también tendría un estroma endeble, entonces. Indemne, claro. No hay Indemne. infiltración del estroma. Eso. Ya, gracias. Pregunta. Muy bien, entonces este grupo, el siguiente caso.
Ya, profe, este es el Ya. caso número 3. Entonces, esta es una paciente de 63 años que es multípara de 5, diabética tipo 2 con prolapso sintomático. Se rescata antecedentes de PAP normales, el último fue hace 5 años y se le realiza una corrección de prolapso, histerectomía. Ahí tenemos, bueno, la imagen macroscópica. Se observa ahí una lesión mamelonada que está irregular, ¿verdad? Con zonas ahí hemorrágicas en el cuello uterino que llega a invadir como el canal endocervical. Ahí tenemos como una lesión como justo en la unión escamocolumnar, ¿verdad? Como una masita blanquecina que se va extendiendo como hacia el canal endocervical. En la microscopía tenemos acá dos imágenes de microscopía, donde la primera lo que destaca son las perlas córneas y además de ver también irregularidad celular y nuclear. En la otra microscopía apreciamos también células con núcleos hipercromáticos, ah, anisocitosis, anisocariosis, ¿verdad? Tenemos múltiples células atípicas y tiene células bueno, atípicas con márgenes citoplasmáticos bien conservados, ¿verdad? Y ya lo que destaca es que hay invasión de la membrana basal. Ujú. Entonces, ahí vamos a contestar la pregunta, ¿verdad? Que Ya. nuestro diagnóstico sería un carcinoma escamoso invasor de alto grado, ya que la lesión neoplásica traspasaría la membrana basal. Entonces, ahí estaría invadiendo de manera completa el espesor del epitelio del cuello uterino y también estaría ya pasando al estroma. Sí, eso. Eh, la siguiente pregunta era cuáles son las acciones de prevención para esta patología. Y bueno, destacamos la vacunación contra el VPH. Por supuesto, relaciones sexuales con protección, métodos de barrera, ¿verdad? Y para un tamizaje temprano hay que realizar el PAP cada 3 años y con mayor frecuencia si hay, por supuesto, factores de riesgo, historia familiar. ¿Cuáles son los factores pronósticos histológicos, verdad? El tamaño tumoral, la etapa clínico-patológica, el tipo histológico, la profundidad de la invasión, si hay metástasis, ya sea a linfonodos o a distancia, ¿verdad? Siempre revisando el TNM. Y eso, profe. Ya. Muy bien desarrollado y es lo que es. ¿Puedes volver a a la imagen de la macroscopía, por favor? Esta señora dice que tiene sus PAP normales y que el último está hace 5 años, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que los PAP estuvieron normales? Probablemente Porque porque la ahora tiene, lesión está como hacia adentro, como, como claro, endocervical. porque esta es una paciente que ya es posmenopáusica, ¿cierto? Y la unión y todo eso están en el canal endocervical. Y ahí el PAP a veces tiene poco rendimiento. O a veces hay lugares en que no se toma solamente de la mucosa de los labios y no con el cepillo dentro del canal. ¿Mm? Ya, muy bien. El siguiente caso. Ya. Entonces, tenemos el caso 4 que es un paciente de 48 años de diabética tipo 2 obesa con historia de metorragia de 1 año de evolución. Una ecografía muestra endometrio engrosado de 18 milímetros. Se intenta biopsia de endometrio en 2 oportunidades que resulta insuficiente y se realiza histerectomía. Ya, dentro de los hallazgos macroscópicos podemos ver acá un útero que está abombado y globuloso y tenemos la presencia de este tumor irregular, granular, de aspecto blando y blanquecino. Sí. O sea, aquí la patología está en el endometrio, ¿cierto? Porque el miometrio se ve como bien, no, sin nódulo. La siguiente.
Ya, no, con la imagen de la microscopía podemos ver que hay cribas, hay pocos estromas entre las células, hay una estratificación nuclear y hay glándulas irregulares. ¿Cómo se observa? Acá lo que teníamos en duda era si estaba bien diferenciado o estaba mal diferenciado. Nos tenemos nosotros porque Ya. está bien diferenciado. Sí, tiene hartos tubitos, ¿no? Ese es como el criterio que ocupamos. Sí. Sí. Y el de la segunda imagen decimos que son de las células, de células claras. ¿Ya? Hay anisocariosis, que indica atipia celular, y hay un aumento discreto de citoplasma. Mm. Ya. Ya, nuestro diagnóstico entonces fue adenocarcinoma endometrioide y los factores de riesgo son parecidos a las otras patologías que son la obesidad, Ajá. cáncer mamario, diabetes, hipertensión arterial, infertilidad y ciclos anovulatorios y las mujeres que no han tenido partos. Y con respecto a los factores pronósticos histológicos, está el nivel de la invasión del miometrio, que si es un tercio interno hay un 5%, un tercio medio, el 23% y del tercio externo 33%. También tenemos el grado de la diferenciación, el tipo histológico y la etapificación clínico-patológica, destacando que si son en estadios tempranos, tienen mejor pronóstico que los estadios avanzados. Igual que con respecto al grado, si es grado 1, que sería grado bajo, tiene Ajá. mejor pronóstico que los de grado 3, que Mayor son... grado, sí. Ujú. Sí, muy bien. Muy bien desarrollado. Y sí, es un adenocarcinoma endometrioide, como decían sus compañeros, que tiene esta diferenciación glandular. En este caso tiene alta diferenciación de glándulas sin área sólida. Entonces podría corresponder a uno bien diferenciado por lo que se veía en las fotografías que se mostraron. Eh, y en este caso tenía todos los factores de riesgo de estimulación estrogénica. Ya, la siguiente. Muy bien, chicos. Ya, profe. Nosotros nos tocó caso de paciente de 46 años con dismenorrea y metrorragia persistente. Se le realizó una adopción endometrial que resulta benigna y se le realizó una histerectomía. Nosotros lo que teníamos que hacer era diagnosticar y describir los Ajá. hallazgos. Ujú. Entonces, en la macroscopía tenemos esta histerectomía. El cuello uterino está aumentado de tamaño, nos podemos notar zonas rosadas amarillentas en el miometrio, Ujú. se ve engrosada la pared. No se puede observar focos hemorrágicos, al menos en esta foto. Ya, Y tenemos esto de aquí, que la verdad no sé si es un quiste o un mioma. ya. Eh, Pero es sólido, ¿no? sí se ve sólido. Ya. Entonces, Aquí podemos observar la presencia de islas glandulares. No sé si en el puntero podríamos indicarlo. em, Eso. en donde observamos los estromas, ¿cierto? Circunscritos de músculo liso y que son muy consistentes con el diagnóstico de adenomiosis. La endometriosis, sí. Muy Sí. bien. Tiene un aspecto benigno. Están ambos componentes, digamos. Ya, y aquí podemos también observar la presencia de glándulas endometriales, también acompañadas de estromas y rodeadas de músculo liso. Teníamos la duda si es que se observaban células hipercromáticas y tenemos la sospecha de que hay una inflamación circundante. La siguiente. ya. Entonces, acá observamos un aumento de células musculares lisas, tenemos banda en forma de fascículo, los núcleos se ven uniformes y al menos no se ve presencia de mitosis o necrosis celular. Y lo más importante es que no se observa tipia. Ujú. Entonces, bueno, volviendo adelante, el diagnóstico es una adenomiosis por la presencia de las glándulas endometriales y el estroma endometrial en el miometrio. Ajá. Y, Y eso. y el nodulito En el lobulito no el nodulito entendí. blanquecino ese que había, un, Yo lo describo un mioma, eso, un leiomioma. un Ujú. leiomioma. Ah, ya, Un entonces esta, leiomioma. esta es Sí, esta es la sí, sí, histología sí, del sí. leiomioma.
Ya, del leiomioma, sí. ya. Tiene ambas patologías. No es infrecuente encontrar esa combinación, leiomiomas y adenomiosis. Ya. Ya. Muy bien. La siguiente. Yuli, ¿puedes compartir, por favor? Ya, al tiro. ¿Está? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Ya. Ahí ya A no. nosotros nos tocó el caso 6, que sería Ya. paciente de 28 años que acude a control por Papa Nicolau alterado después de 5 años sin previo PAP. Bueno, en las primeras imágenes nosotros podemos ver el coilocito, que es patognomónico de una lesión de infección por VPH. Y acá lo podemos apreciar grande, con halos perinucleares, con condensación de la cromatina y ligera atipia. A diferencia de las células normales que tienen un núcleo como no tan cromático. En cambio acá se puede Pequeñito, tener dos pequeñito. núcleos. Sí. Pueden tener dos núcleos, no solo uno. En cuanto a la clasificación de la lesión, en este caso es de bajo grado porque podemos ver que hay una displasia solamente del tercio del estrato basal. Ujú. En este caso, ahí se puede ver, solo hay esa displasia. Luego se decide evaluar el cuello uterino con la colposcopía y se toma una biopsia del cuello uterino en el área de las lesiones. El diagnóstico histológico al cual llegamos es una lesión intrapetilar escamosa de bajo grado por el compromiso de un tercio del estrato basal. Eso, muy bien. Y la siguiente pregunta es: ¿con qué otro examen complementario, o sea, complementaríamos esta biopsia? Nosotros escogimos un PCR para el VPH para identificar el genotipo del agente etiológico. Sí. Y aparte buscamos y encontramos que se debería repetir la colposcopía en 6 meses para evaluar la evolución de las lesiones. Sí, ahí igual va a depender un poco de si el virus es de bajo o de alto riesgo. En general es de bajo riesgo, adquiere la infección, persiste un poco y después el virus desaparece. Y los peligrosos son los de alto riesgo, ¿cierto? Pero sí, Profe, está bien. Ujú. ¿y la colposcopía en este caso que son de bajo riesgo se repiten? No, Ya. no, no, no Ya, sé. y luego para el pronóstico de esta Ajá, lesión, tenemos que la displasia intraepitelial cervical de grado 1 es favorable por lo general y que este grado de displasia es considerado de bajo riesgo y en la mayoría de los casos no requiere tratamiento inmediato, ya que presenta una regresión del 60% y un claro, riesgo de progresión a cáncer del 1%. claro. Eso es más o menos lo que conversábamos de la pregunta anterior, ¿no? Si es un virus de bajo riesgo, en general se puede controlar en un año aproximadamente. Pero si es un virus de alto riesgo, va por otro camino, porque tiene un alto porcentaje de regresión, digamos, que la inmunidad haga lo suyo. Eh, ya, muy bien, excelente. Entonces estamos de acuerdo que esta es una NIE1 con los signos del HPV. Profe, Ajá, ¿se ve bien? sí, Sí, súper. sí, se ve. Ya. A nosotros nos tocó el caso 7. En este caso tenemos una paciente de 47 años, multípara de 3, consulta por dolor abdominal y sangrado uterino anormal. Especuloscopía de cuello de aspecto sano sin sangrado reciente por el orificio cervical externo y la paciente trae una ecografía abdominal. En esta ecografía podemos observar que hay una masa bien definida, hipoecogénica y homogénea que está anexada al útero. Se decide cirugía, histerectomía total con salpingoforectomía bilateral, con los siguientes hallazgos significativos en la pieza operatoria.
En la macroscopía podemos ver que el útero se encuentra con múltiples nódulos bien delimitados, de aspecto nacarado. Hay uno que se encuentra submucoso. Sí, Son ahí dentro de la firmes, cavidad. blanquecinos. ¿Ah? Como dentro de la cavidad uterina, ¿cierto? Sí. Ese es submucoso. Y no se ven zonas de hemorragia o necrosis. A la microscopía, en la imagen A, se observa una lesión de bordes expansivos, bien delimitados, no infiltrativos. Luego en la imagen B, como ya lo pusimos ahí, ya se puede ver como el límite entre el tejido miometrial y el leiomioma. Y en la imagen C, puede avanzar, que sí. Ya aquí se ve como mucho más, mucho mejor la diferencia. Vemos que los... Espera, vuelve. Se adelantó. Perdón, Cata. Se puede ver que los núcleos son uniformes, no hay atipia celular o mitosis rara, tampoco Eso, muy necrosis. bien, ni necrosis. Perfecto. Y en cuanto al pronóstico para este paciente, en general, este tipo de lesiones tiene buen pronóstico, son lesiones benignas, y en este caso, además, ya fue removido de la paciente por la histerectomía. Entonces la paciente está tratada de sus molestias, de Así es. su metrorragia. Sí. Muy bien, entonces recalcar de los miomas, nódulos bien delimitados, parecidísimos al miometrio y que no tienen atipia, no tienen necrosis, no tienen mitosis. Muy bien desarrollado. La siguiente. Profe, ese era el último caso. ¿En serio? Sí, eran 7 ¿Lo nomás, hicimos profe. todo? ¿Tan Sí. rápido? Ay, me Lo pareció logramos, que profe. faltaron. No, se pasaron. Yo pensé que íbamos a estar más rato. ¿En serio que ya terminamos? Sí, Ya. profe. Ah, súper. Oye, qué bueno. ¿Entendieron todo bien? Está súper bien. Muy bien desarrollado. Ya. Entonces dejamos hasta aquí. Nos juntamos en la clase del otro viernes a las 3:15, parece que nos juntamos. Y que ya es lo último. Ya chicos, que tengan un buen fin de semana, aprovechen el resto del sábado que les queda y nos vemos. Chao, profe, muchas Muy buen Chao, gracias. profe, cuídese. trabajo, muy buen Está trabajo. bien. Profe, que esté Profe, bien. gracias. Que esté muy Cuídense. bien. Ustedes, Muchas gracias, gracias. Muy profe. buen trabajo. Chao, profe, que esté muy bien. Chao.